Matemáticas. Refutación de lo que las matemáticas son tautologías. Este contenido puede ser útil para estudiantes de teoría del conocimiento y también en general de pensamiento filosófico y de historia del pensamiento filosófico. Porque vamos a pensar si es posible refutar eso de que las matemáticas son tautologías según Ludwig Wittgenstein en su obra de 1921 Tractatus Lógicos Filosóficos. Un servidor subimos el vídeo sobre la perspectiva de género en matemáticas, un capítulo que era un trabajo que nos hicieron público en este canal de Profesor Guzmán Humanidades. Lo subimos y provocó una pregunta de Iván Ballesteros Burgos, que nos preguntaba si nosotros creíamos, como Wittgenstein, que las construcciones matemáticas son tautologías. Contestamos, y en esa contestación pues nos dimos cuenta que tal vez no nos atrevíamos por modestia sentenciar que habíamos refutado a Wittgenstein en lo que las matemáticas son tautologías. Por cierto, que entendemos rápidamente por tautología, no que lo entendamos nosotros. Tautologías es un enunciado que repite lo mismo que ya se ha dicho sin aportar información nueva. Estamos diciendo que luego nosotros pensamos que no podíamos ser los únicos que hubiésemos, en el caso de haber refutado o al menos objetado o mínimamente criticado a Ludwig Wittgenstein, no podíamos ser los únicos, en el sentido de que Ludwig Wittgenstein pues pasa por ser pensador filosófico más genial, y en el supuesto de que se pueda considerar solamente el Tractatus un sistema filosófico, que se le puede considerar parcialmente, pues un filósofo genial, a menos el filósofo por antonomasia, como nos dirá Gustavo Bueno en la teoría del cierre categorial. Lo que pasa es que lo dice él con ironía, de que así se le atribuyen, que no que Gustavo Bueno le conceda a Ludwig Wittgenstein la categoría de filósofo por antonomasia del siglo XX. Pero así es considerado por muchos. Y pensó sobre cuestiones lingüísticas, psicológicas y de matemáticas. De hecho, tiene este libro publicado póstumamente de sus trabajos, Observaciones sobre los fundamentos de las matemáticas, que recoge aportaciones de su atención sobre los fundamentos de las matemáticas, de los problemas filosóficos que provocan las matemáticas, que pensó entre septiembre de 1937 y abril de 1944, aunque previamente Ludwig Wittgenstein ya llevaba pensando y trabajando, publicando no, escribiendo sobre matemáticas, sobre problemas matemáticos, entre 1929 y 1954, y ya en su única obra publicada en vida, el Tractatus Lógicos Filosóficos, en 1921, pues ya da rienda suelta a su aforística tonalidad, pensamientos suyos sobre la naturaleza de la lógica más bien, y por deducción en general de las matemáticas. ¿Cómo íbamos nosotros a haber osado mínimamente cuestionar a esta gran personalidad, esta gran cabeza filosófica? Entonces, en el caso de haber hecho una crítica, no podíamos ser los primeros, ni los últimos, ni los únicos. Entonces investigamos y evidentemente ha habido otros refutadores, o esos sí que han sido refutadores con anterioridad a nuestro pensamiento. Ya pensadores filosóficos de corte analítico como Michael Damat, Paul Benacerraf y hasta el propio Wittgenstein en su etapa madura habían refutado o matizado al menos la idea de que las matemáticas son meras tautologías, como se planteaba en el Tractatus. El eje refutador de todos estos ataques contra esta idea de que las matemáticas sean tautologías, todos pasan por lo mismo, de que las matemáticas no solo es algo formal, no es algo estrictamente una pureza lógica, pero quien afirme esto tiene que además justificar qué otra cosa son las matemáticas si no son mera formalidad. Claro, pero antes de ver estos ataques a esta idea de las matemáticas como tautología, tendremos que saber mínimamente qué sostenía Wittgenstein en el Tractatus. Pues lo siguiente, que las proposiciones matemáticas son tautologías, es decir, verdades formales sin contenido empírico, cuya función es mostrar la estructura lógica ¿de qué? Del lenguaje. Y haciendo referencias al mundo, no,
sin describir el mundo, o no hay necesidad de describir el mundo. Vamos, algo muy parecido, pero que muy parecido al logicismo previamente pensado y publicado por Bertrand Russell y también en la versión de Frege, quienes ambos dos, Russell y anteriormente, pero no mucho anteriormente, Frege, intentaban reducir las matemáticas a la lógica. Por cierto, precisamente fue Wittgenstein a buscar primero a Frege y luego a Russell para aprender de matemáticas. Entonces no puede ser casualidad que la tesis que sostenga luego Wittgenstein de que las matemáticas son tautologías, pues no es casualidad que se enmarque dentro o tenga intersección con un pensamiento más grande llamado logicismo, defendido precisamente por Russell y Frege, los faros a los que acudió para poder iluminarse. Bueno, ¿y qué han dicho estos refutadores? Posiblemente el primer refutador de Wittgenstein en este sentido fue la gran promesa de la filosofía, del pensamiento filosófico, al menos sobre matemáticas, el joven Franz Ramsey, joven porque murió justo antes de cumplir los 27 años, murió con 26 años, Franz Ramsey, febrero de 1903 a enero de 1930, quien se quedó tan impresionado del Tractatus, tras aprender alemán con un diccionario y una gramática, en una semana aprendió alemán, leyó el Tractatus y posteriormente lo tradujo al inglés. El Tractatus había salido en 1121 y ya en 1923, en aquella época, en aquellos tiempos, se trasladó al pueblecito donde estaba dando clase Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein, después de publicar el Tractatus, como creía que había resuelto todos los problemas filosóficos, porque todos los problemas filosóficos son embrollos filosóficos que una vez aclarados, pues ya no hay nada más interesante que decir, porque lo interesante que decir no es que se diga, es que se muestra a través de componentes estéticos, éticos, a través de lo místico, pero eso está más allá de los límites del lenguaje. Entonces, de lo que no se puede hablar hay que callar. Entonces ya no me puedo dedicar a la filosofía. Se dedicó a varias cosas, que si jardinero, que si arquitecto para una casa de su hermana, pero también se dedicó durante unos años a maestro de escuela y eligió el pueblo más perdido de entre las montañas de Austria. Pues bien, allí que se plantó el joven Franz Ramsey el 17 de septiembre de 1923 en Puchberg, un pueblecito austríaco de apenas 2.000 habitantes, para pasar 15 días con la mayor cabeza filosófica, al menos en aquel momento para algunos, para Bertrand Russell. Se hizo famoso en círculos reducidos sobre cuestiones lógicas y matemáticas. El Círculo de Viena estuvo 10 años discutiendo este libro, intentando comprender a Ludwig Wittgenstein, que no llegaron a comprender, no se entendieron mutuamente. Bueno, el caso es que Franz Ramsey se plantó allí, tuvo el beneplácito de Ludwig, que lo cual ya dice mucho sobre Franz, que Ludwig quisiese socializar, aceptase un ser humano 15 días, porque tenía todas las tardes, Ludwig Wittgenstein daba clase por la mañana de 8 a 12, de 8 a 1, y por las tardes se pasaban 4 o 5 horas discutiendo proposición tras proposición del Tractatus. Se puede decir que el de Ramsey-Wittgenstein, fue uno de los encuentros más importantes, más luminosos, más relevantes de la historia de la filosofía. Uno de los más cruciales. Fruto de estos 15 días, Ramsey publicó para la revista Mind el artículo Reseña crítica del Tractatus Lógicos Filosóficos de Ludwig Wittgenstein, que es resultado de esas conversaciones, de esas discusiones, de esos 15 días con Wittgenstein, que Wittgenstein hablaba proposición tras proposición, y cuando acababa lo que tenía que decir sobre una proposición decía, está claro, ¿no? Y Franz decía, no,
Y entonces Wittgenstein se enfadaba diciendo, maldita sea, tengo que volver otra vez sobre estos pensamientos. Bueno, pues así estuvieron 15 días, hizo un artículo Frank Ramsey. Pero lo más importante que de esos 15 días discutiendo, una gran cabeza como Ramsey asimilando y poniendo al límite a otra gran cabeza como Ludwig Wittgenstein, pues en Ramsey sacó de aquí, obtuvo ideas que le sirvieron para un proyecto que tenía embrionario, o a partir de entonces se fue cuajando un proyecto sobre los fundamentos de las matemáticas. Un tema que en el primer cuarto y primer tercio del siglo, final del siglo XX, final del siglo XIX, era un gran problema este de los fundamentos de las matemáticas. Ya el segundo artículo en vida de Ramsey en 1925 lleva por título El fundamento de las matemáticas, y en vida le dio tiempo a publicar algunos artículos más y a esbozar otros trabajos más, y todos esos se hicieron un compendio y se hizo un libro póstumo en 1931 que también llevaba el título El fundamento de las matemáticas. Bueno, pues en esta obra, Los fundamentos de las matemáticas, Ramsey quería pensar contra los logicistas, quería pensar contra Wittgenstein, contra Russell, contra Frege. Entonces quería demostrar en contra de lo que el Tractatus sentenciaba, que las proposiciones matemáticas o las ecuaciones, como a veces decían Wittgenstein y también Frege, que las proposiciones matemáticas o que las ecuaciones eran tautologías. Contra esta idea es contra la que pensaba Ramsey. Como dato curioso, Keynes, el que luego fue famoso economista Keynes, llegó a convencer a Ludwig Wittgenstein de que regresara a Cambridge. Pues todo eso favoreció de que al final Ludwig se dejó convencer para volver a Cambridge e intentar ser pues, lo único que podía servir, ser profesor de filosofía, pero es que no tenía ni titulación alguna. Entonces la estrategia era presentar el Tractatus como tesis doctoral. Pues necesitaba un supervisor. ¿Y quién fue nombrado como supervisor de Wittgenstein? Pues Ramsey. Pues fue otra oportunidad para que Ramsey y Wittgenstein discutiesen. No sé si discutirían mucho sobre el Tractatus, porque Wittgenstein lo tenía claro, pero es que al menos escuchaba a Ramsey que cuestionaba el Tractatus, y también discutían sobre trabajos del propio Ramsey. El caso es que Wittgenstein influyó en Ramsey, pero Ramsey también influyó en Wittgenstein. Se influyeron mutuamente, y el caso es que el propio Wittgenstein reconoció posteriormente que fueron Ramsey y Sraffa quienes le ayudaron a cambiar de idea, a abandonar las posiciones del Tractatus. Bueno, ¿y cuáles son las objeciones que planteó Ramsey que tengan que ver con esto de las matemáticas como tautologías? Bueno, pues hizo una crítica a la idea de tautología universal, como que todas las matemáticas son repeticiones, que en una ecuación pues tiene dos partes, pues lo que se dice en un lado es lo mismo que se dice en el otro lado, pero de otra manera, que no hay información nueva en una ecuación, y así en todas las proposiciones matemáticas. Para para Ramsey sería una reducción de todas las proposiciones matemáticas a tautologías, lo cual sería demasiado restrictivo. ¿Y por qué sería restrictivo? Pues porque las matemáticas es mucho más. Las matemáticas no pueden constituir solamente en deducciones formales y ya está. Que las matemáticas tienen que ver con hacer descubrimientos, con tener creatividad, con buscar y encontrar significados. Además, es que las matemáticas que tienen un valor epistémico, no solo tienen un valor formal. Las matemáticas no pueden consistir simplemente en una pureza lógica. ¿Por qué? Pues porque tienen valor cognoscitivo, aportan conocimiento. Claro, y esto conecta con la idea de que contenidos no empíricos sí pueden aportar conocimiento. Lo que está contradiciendo Ramsey es que las proposiciones matemáticas no pueden consistir meramente en tautologías sin contenido. En todo esto podíamos ver cierta influencia pues del pragmatismo. Desconocemos nosotros si Ramsey era lector de Peirce. El caso es que para Ramsey él no veía las matemáticas
como artificios puramente formales, sino como herramientas útiles para pensar y actuar en el mundo. No para hacer estructuras, para actuar en el mundo. Claro, mucha crítica, pero todo esto Ramsay lo hacía desde una gran admiración intelectual a Ludwig Wittgenstein. Por eso es una crítica, pero una crítica matizada. No fue ir a triturar a Wittgenstein, porque fue una crítica desde el respeto. El caso es que Ramsay fue uno de los primeros lectores de Wittgenstein, que incluso llegó a traducir al inglés el Tractatus Lógico-Filosóficos, que originalmente estaba en alemán. Y además, claro está, fue uno de sus interlocutores más agudos. En fin, Ramsay no trituró el Tractatus, pero sí cuestionó sus implicaciones y propuso una visión más funcional, más pragmática, más operatoria de las matemáticas. Y hasta se podría decir que su crítica anticipa el giro que el propio Wittgenstein daría años después en sus investigaciones filosóficas. Así que podemos decir que el siguiente refutador o cuestionador a Wittgenstein fue Wittgenstein. El Wittgenstein de las investigaciones filosóficas contra el Wittgenstein del Tractatus. Y es que ya sabemos desde Bachelard que pensar es pensar contra alguien, algo que repetía Bueno. Pensar es pensar contra alguien, lo que pasa es que muchas veces ese alguien eres tú mismo. Así pues, en las investigaciones filosóficas de Wittgenstein publicadas póstumamente en 1953, porque si no nos confundimos, murió en 1951, Wittgenstein abandona la idea de las matemáticas como tautologías para proponer que las matemáticas tienen que ver con juegos del lenguaje, con reglas internas, con prácticas sociales, con usos diversos. Esto es, la propia evolución del pensamiento de Wittgenstein superó la idea de que las matemáticas son tautologías, porque tal y como nos explica Alejandro Tomasini Bassols, Wittgenstein pasó de un paradigma lógico a un paradigma praxeológico, donde el uso y la función de las matemáticas es lo que les da sentido a estas. Siguiente refutador, Paul Benacerraf, nacido en 1961, Francia, de origen sefardí, quien ha hecho su carrera académica en Estados Unidos, especialmente en Princeton, donde se ha consagrado como uno de los pensadores filosóficos de las matemáticas más influyentes en el final del 20, mediados del 20 y principios del 21. Quien en su trabajo La verdad matemática de 1973 explica una fuerte tensión entre cómo conocemos las verdades matemáticas y qué tipo de entidades son los objetos matemáticos, es decir, una dialéctica, una tensión entre la epistemología y la ontología. Cómo conocemos las matemáticas y qué son las matemáticas. Y en su famoso artículo de 1973, La verdad matemática plantea con una tonalidad paradójica que cómo vamos a saber que las proposiciones matemáticas pueden ser verdaderas si no hay previamente, si no conocemos una teoría clara sobre su ontología, sobre qué es un objeto matemático. Pues bien, esto desafía la idea de que las verdades matemáticas, las proposiciones matemáticas son tautologías, son derivaciones lógicas sin contenido. Vamos al siguiente refutador, Michael Dummett, 1925-2011, y su crítica a la concepción de la matemática como tautología de Wittgenstein se desarrolla en su obra de 1991, Frege, Filosofía de las Matemáticas, donde explica que reducir las matemáticas a tautología es una simplificación excesiva. ¿Por qué? Porque las proposiciones matemáticas tienen un contenido epistémico y no pueden entenderse solamente como derivaciones lógicas, como estructuras. La crítica de Dummett a Wittgenstein se extiende también al Wittgenstein posterior, segundo Wittgenstein de las investigaciones filosóficas, su etapa más madura. Pues Dummett cree que incluso ese Wittgenstein más maduro no logra con sus investigaciones, con sus estudios, no logra una teoría satisfactoria del significado matemático. Vale, Dummett critica a Wittgenstein y por extensión a Frege y a Russell, porque Dummett critica al logicismo, en el sentido de que
su propuesta de qué sea el significado de las proposiciones matemáticas no depende de ninguna abstracción lógica, sino de las condiciones de aserción de cada una de las proposiciones matemáticas. Todo el pensamiento de Dummett es una crítica al reduccionismo de las matemáticas a la lógica. Dummett critica que si las matemáticas fuesen solo tautologías, entonces las matemáticas es que no podrían tener aplicaciones reales en el mundo que nos toca vivir, sufrir, vivir, sobrevivir, van vivir y bien vivir. Porque no nos topamos con abstracciones lógicas, nos topamos en lo relativo a lo matemático con aplicaciones directas de la matemática en el mundo real. Además, que si las matemáticas fuesen tautologías, pues si son repeticiones sin añadir información, entonces ¿cómo es posible que haya evolución histórica de los contenidos matemáticos? Y dejando a Dummett ya aparte, podemos considerar que toda la pedagogía sobre las matemáticas del siglo XXI, toda la educación en pensamiento matemático en el siglo XXI, funcionaría como una crítica a la idea de la tautología como lo que describe las proposiciones matemáticas. ¿Por qué? Porque es que con las matemáticas podemos resolver problemas empíricos y con las matemáticas podemos resolver problemas sociales. Si solamente fuesen tautologías, no tendrían un aspecto resolutivo, empírico y social. En fin, este conjunto de las críticas de Ramsey, Wittgenstein, de la investigación filosófica, Somaduro, Benacerraf, Dummett, se puede sintetizar en que las matemáticas poseen estructura formal, sí, pero también las matemáticas poseen significado histórico, contexto práctico y uso social. Por lo que no son solamente tautologías, son significación histórica, contexto práctico, uso social. Tenemos que decir que no solo de la estricta concepción analítica del pensamiento filosófico vive el analista del siglo XXI, también podemos nutrirnos de la amplia concepción analítica en sentido amplio del pensamiento filosófico, y entonces ahí podemos incluir, aunque sea de tonalidad dialéctica, la teoría del cierre categorial del materialismo filosófico de Gustavo Bueno Martínez, 1924-2016. Filósofo español que fue uno de los introductores, uno de los primeros grandes conocedores del logicismo, el formalismo matemático, la lógica formal, incluso de los primeros conocedores de la obra del Tractatus de Wittgenstein. Fue el que le prestó la versión en alemán del Tractatus a Enrique Tierno Galván para que la tradujese al español. Entonces Gustavo Bueno tiene una obra sobre metodología de las ciencias en 5 tomos, la teoría del cierre categorial, que son 5 tomos, 1992 el primero, los otros en 1993. Pues bien, Gustavo Bueno, en su desarrollo de desmontar las distintas concepciones reduccionistas de las ciencias, porque esta obra básicamente es trituradora. Dice cosas, pero sobre todo desmonta cosas, como la visión de las matemáticas como tautologías. Y en concreto, Bueno niega que las proposiciones matemáticas sean meras identidades analíticas o sean meras tautologías, como en la operación 7 más 5 igual a 12, que es la que solía emplear Kant en la crítica de la razón pura, que no es una tautología, sino es una estructura objetiva dentro de un campo categorial cerrado, el de las matemáticas. Es más, para Gustavo Bueno, la relación 7 más 5 igual a 12 no es que no sea analítica porque no existe identidades analíticas, es que tampoco es sintética tal y como entendía Kant. Además, Gustavo Bueno consideraba que las matemáticas implican operaciones entre clases distintas y no simples recombinaciones dentro de una misma clase de ciertos términos. Incluso distingue Bueno entre cierres operatorios y cierres categoriales,
mostrando que los cierres categoriales, implican una estructura mucho más compleja de lo que pueda ser una estructura meramente lógico-formal. Y aquí ya sería una crítica directa de a Wittgenstein. Y esto se enmarca dentro del rechazo de Bueno al logicismo y al formalismo extremo. Y se enmarca también en la defensa de Gustavo Bueno de una filosofía de las metodologías científicas que tenga en cuenta pues la estructura formal, sí, pero también la estructura material, la estructura técnica, tecnológica, la estructura operatoria. ¿De qué? De los campos científicos. Bueno afirma que sostener que las proposiciones matemáticas son tautologías, tal y como sostenía Wittgenstein, eso es incompatible con una gnosología materialista. Cuando estamos diciendo el adjetivo materialista en relación con Gustavo Bueno, es un materialismo no reduccionista. O sea, no reduce toda la materia a lo físico. Para Gustavo Bueno, la materia es lo físico, también lo psíquico y también lo abstracto, lo lógico, conceptual. Y aquí en este caso estaría no reduciendo la matemática meramente a lo abstracto, lógico, formal, puro. Claro, en relación con esto de la pureza es que es importante la crítica de Bueno a Wittgenstein en el sentido de que así refuta la visión reduccionista de las matemáticas como una pureza lógica. Al reivindicar el carácter constructivista, operatorio, el matemático hace cosas, no solo formaliza, el matemático hace cosas, el carácter constructivista de las ciencias formales. Entonces no serían tan puramente formales dichas ciencias. Porque claro, es que Gustavo Bueno sitúa las matemáticas dentro de un campo nosológico, un campo de conocimiento con ciertas categorías, relaciones, operaciones, términos, autologismos, dialogismos, fenómenos, normas, con estructura propia. ¿Las matemáticas se pueden estudiar desde un eje sintáctico? Sí, pero también desde un eje semántico y desde un eje pragmático, es lo que está diciendo Gustavo Bueno. ¿Por qué? Porque las matemáticas no son meramente derivaciones lógicas vacías. ¿Vacías de qué? De contenido material. Por todo esto es que el pensamiento de Wittgenstein le parece a Gustavo Bueno insuficiente. Ludwig Wittgenstein no aprobaría un examen de Gustavo Bueno. Así leemos en la teoría de cierre categoría, en el volumen 1, la crítica directa de Gustavo Bueno a Wittgenstein de la tautología como pleonasmo, como exceso, redundancia de palabras, y la concepción de las formas lógicas como nuevas tautologías, pues todo eso supone un peligro de adulteración. Exactamente, pues estamos diciendo, nos lo dice en la página 73. Vayamos. La misma concepción asociada a Wittgenstein de las formas lógicas como meras tautologías pareciera que estaba inspirada por el designio de preservar a las constataciones originarias de los peligros de adulteración a los que estarían expuestas al ser sometidas a manipulaciones o transformaciones lógicas imprescindibles. Por otro lado, nos hemos saltado un paréntesis cuando dice como meras tautologías, precisa Bueno, como meras tautologías, dando a tautología el sentido de pleonasmo, en un sentido que, por otra parte, es totalmente discutible en el caso, pues no es ni mucho menos evidente la tesis que presenta a las identidades lógicas como pleonasmos, cuando se tiene en cuenta hasta qué punto ellas implican la síntesis algorítmica de muy diversos cursos operatorios. Incluso en el volumen 4, pues también relaciona las leyes científicas con la tautología. En la página 118, 119, nos llega a decir: las leyes científicas matemáticamente formalizadas no pueden ser interpretadas como meras funciones proposicionales destinadas a describir hechos reales o posibles, ni las transformaciones de estas leyes son transformaciones meramente
tautológicas. Las transformaciones de las leyes científicas no son transformaciones meramente tautológicas. El caso es que la comprensión que tiene Gustavo Bueno de Wittgenstein no lo deja en muy buen lugar. Habla pocas veces, en general en toda su obra, Gustavo Bueno de Wittgenstein, lo cual ya es una señal, siendo Wittgenstein tan famoso. El caso es que Gustavo Bueno, antes de publicar filosofía, se empapó mucho de logicismo, filosofía de la lógica, filosofía de las matemáticas, o sea que a Wittgenstein lo conocía en profundidad. Aquí desconocemos las cuestiones psicológicas de hasta qué punto Ludwig Wittgenstein sería un posible hombre a batir. El caso es que directamente tiene estos enfrentamientos que acabamos de leer, pero tampoco muchos más. A veces los semisilencios son tan o más significativos que las repeticiones obsesivas públicas. El caso es que en la página 24 del tomo segundo nos lo dice claramente, su concepción. Bueno, se ríe un poco Wittgenstein el primero, el segundo y el tercer Wittgenstein. Wittgenstein, un escritor más bien indocumentado, con ocurrencias o rasguños, algunos interesantes, o sea, para que reconozca que algunos son interesantes, pero la mayoría pueriles o tópicos. Repetimos, Wittgenstein, un escritor más bien indocumentado, con ocurrencias o rasguños, algunos interesantes y la mayoría pueriles o tópicos. Y claro, para Gustavo Bueno lo que nos está diciendo es que más que enfrentarse con Wittgenstein hay que enfrentarse con los wittgensteinianos o con la concepción de Wittgenstein sobre Wittgenstein, de que ha sido el filósofo más importante del siglo XX. Otros dirán que el filósofo más importante es Heidegger. Aquí lo gracioso es que los que consideran que Heidegger es el filósofo más importante del siglo XX no tienen reparos en decir que el segundo filósofo más importante del siglo XX es Wittgenstein, pero los que consideran que Wittgenstein es el filósofo más importante del siglo XX, cuando les preguntas sobre Heidegger dicen ¿quién? ¿Ese quién es? O sea, no lo sitúan como filósofo, entonces ¿cómo van a ubicarlo en un puesto ni alto, ni medio, ni bajo, en ningún puesto? Por eso Gustavo Bueno dice, por ello el significado de Wittgenstein habría que ponerlo más en su posterioridad que en su propia obra, cuyo estilo aforístico facilita precisamente su función. ¿Qué función? La del filósofo por antonomasia. Y nos dice que el significado sociológico, no filosófico, sociológico de Wittgenstein en nuestros días, pues podría ser, según esto, pues compararse al significado del metro como unidad de medida. Además dice que tampoco del análisis interno de la obra de Wittgenstein podríamos obtener indicios capaces de explicar el alcance de su significado. Solo del hecho de haber sido utilizado como metro para profesores de filosofía de nacionalidades e ideologías muy diversas deriva la importancia sociológica que él pueda tener. O sea que le da Gustavo Bueno a Wittgenstein una importancia sociológica en la filosofía que no tanto filosófica, aunque reconoce por escrito que Wittgenstein tiene ocurrencias interesantes. Bueno, algo es algo. Pues bien, nosotros ya hemos acabado esta parte introductoria sobre refutadores, cuestionadores, matizadores de la idea de Ludwig Wittgenstein en el Tractatus Lógico-Filosóficos de 1921 de que las matemáticas son tautología. A continuación, dejamos aparecer nuestra propia crítica a dicha idea. Las matemáticas son tautología, siendo tautología un enunciado en el que el sujeto y el predicado transmiten la misma información, aunque de distinta forma. Esta es una pregunta que nos la formula
Iván Ballestero Burgo, con el que ocasionalmente tenemos algún contacto. Les saludo desde aquí, en el caso de que pueda visionar este contenido. Y en el vídeo sobre la perspectiva de género en matemáticas, un capítulo que subimos en nuestro canal educativo Profesor Guzmán Humanidades, pues nos formula la siguiente pregunta. ¿Consideras como Wittgenstein que las construcciones matemáticas son tautologías y de ahí la exactitud de sus resultados? 2 más 2 igual a 4 es lo mismo que decir Juan es Juan. Es lo que me pregunta. Y yo le contesto, vamos a leer mi respuesta. Muchas gracias, Iván, por tu interés. La verdad es que cada vez me lanza retos más difíciles. Pues pasamos a la contestación. Aunque el Tractatus es una obra maestra, a veces Wittgenstein se pasa de frenada de dogmático, pues va esparciendo tesis que no las acompaña con un razonamiento desarrollado. Posiblemente porque a él no le hacía falta, o por las condiciones peculiares de escritura de este texto. Una cosa es a lo que apunta y otra es lo que explícitamente afirma. Se puede aceptar o discutir su idea de fondo de que lo lógico impregna lo matemático y otra cosa es decir la proposición 6.1 de que, dice Wittgenstein, las proposiciones de la lógica son tautologías, o 6.2, la matemática es un método lógico. 6.22, la matemática muestra en las ecuaciones la lógica del mundo que las proposiciones de la lógica muestran en las tautologías. O 6.24, el método de las matemáticas para llegar a sus ecuaciones es el método de la sustitución. No quiero hacer trampas. Wittgenstein razona más de lo que acabo de exponer, pero no voy a depositar una cita larga. Se puede conceder lo que muestra y queda sintetizado en 4.464. Eso de que mientras que la verdad de la contradicción es imposible y la verdad de la proposición es posible, la verdad de la tautología es cierta. En el caso de que esto se pueda interpretar como que las construcciones matemáticas son tautologías, dicha postura es refutable. Esto es mi postura. Pues hay enunciados matemáticos que no son simplemente reducibles a igualdades o sencillamente son contenidos de índole matemática que no son estructuras de igualdad. Esto es mi tesis. Y es que ni los teoremas, ni los axiomas, ni las conjeturas son reducibles a igualdades. Esto es el desarrollo de mi tesis. Así pues, aunque la demostración de un teorema puede incluir igualdades, un teorema no es una tautología. Asimismo, los axiomas tampoco son tautologías, porque no se derivan de otras proposiciones. Simplemente se aceptan por su cara bonita de evidencia. Y cuando poseemos una creencia de índole a la vez matemática y verdadera, todavía ni demostrada ni refutada, estamos ante una conjetura. Y algunas conjeturas no tienen la forma de una equivalencia tautológica, al menos evidente. Lo anterior hacía las veces de un razonamiento. Además, en lógica y en teoría de conjuntos hay estructuras matemáticas que incluyen el signo de la igualdad, el signo de la igualdad, el signo igual. Y no son trivialidades, como las leyes de Morgan, que son un conjunto de reglas descriptivas de las relaciones, de las operaciones de unión e intersección con la operación de la negación. Es decir, las leyes de Morgan sí son verdades lógicas, pero no son estrictamente tautologías, porque no son meras igualdades, dado que se derivan de axiomas y definiciones. Si se me disculpa por no escribir, por no enunciar ahora mismo las leyes de Morgan, por limitaciones
En el teclado, cuando estaba escribiendo, hombre, ahora delimitaciones de espacio no tendría. Pero bueno, se puede consultar las leyes de Morgan. Bueno, pues las leyes de Morgan sería una evidencia. Los axiomas y definiciones de donde se puede derivar las leyes de Morgan sería mi respaldo. Y la garantía sería la teoría de conjuntos. En fin, que del hecho matemático de que el rigor lógico proporciona una tonalidad de lo que sea una construcción matemática, de aquí no se puede derivar que todos los enunciados matemáticos son tautologías, pues se pueden poner en la pizarra o en la pantalla contraejemplos. Contenidos matemáticos irreducibles a o que sobrepasan las simples igualdades. Y todo esto anterior espero que haya funcionado como conclusión. Lo siento por la equivalencia matematizante que se las prometía a Juan, pero no toda la matemática es como un Juan es Juan, tampoco como Juana es Juana. Y si entramos en lo de Juan es Juana, eso ya pertenece a otro tipo de exploración. Esperando que la anterior línea argumental, al menos esbozada, te haya aportado algo, hasta la próxima. ¿Habremos refutado a Wittgenstein? A todo esto, Iván Ballesteros pues, nos agradece la respuesta, pero evidentemente insiste. Javier, ¿podrías poner un ejemplo adicional al de las leyes de Morgan que puedan sostener la tesis de que las matemáticas no son tautologías? Los que nos hemos curtido en lógica proposicional y de predicados, conocemos la belleza de una demostración. Yo me inclino a pensar que sí son tautologías, dice Iván Ballesteros Burgos, pero no de forma simple. Creo que las identidades matemáticas forman parte de una arquitectura matemática discontinua al modo de simploqué. Simploqué significa entrelazamiento. Quizá el término igualdad es un sentido demasiado fuerte. ¿No serías capaz de admitir el término equivalencia en vez de aquel? Demostraciones de entidades a través de equivalencia. Un abrazo. Bueno, pasamos a leer el candidato a respuesta que le formulé ante esta objeción y esta petición. Una cosa es negar o no aceptar la tesis, las construcciones matemáticas son tautologías, que es lo que te contesté, y para eso, con solo un contraejemplo, ya se refuta. Y otra cosa es afirmar las matemáticas no son tautologías. Y ante esto, con solo una tautología que se mostrase, ya se refuta. Es decir, si se niega que las construcciones matemáticas siempre sean tautologías, basta con mostrar que no siempre son tautologías. Porque afirmar que las matemáticas no son tautologías pareciera que se indica que las matemáticas no tienen nada que ver con las tautologías, cuando la mayoría de las proposiciones matemáticas son estructuras de igualdad. Ya puse candidatos en la primera respuesta, candidatos genéricos de contenidos matemáticos no tautológicos, teoremas, axiomas y conjeturas. Decir, un número perfecto es aquel que es amigo de sí mismo, es una tautología. En este caso, una definición. Pero decir, no hay números perfectos impares, presenta un contenido de carácter matemático y no es una tautología, es una conjetura. Decir, como dijo Euclides, a través de un punto exterior a una línea solo se puede trazar una línea paralela, presenta un carácter matemático y no es una tautología, es un axioma de la geometría. Decir, los números primos son menos comunes cuanto más grandes son, presenta un carácter matemático y no es una tautología, es una intuición relacionada con el teorema de los números primos. Decir,
Para cada familia de conjuntos no vacíos existe otro conjunto que contiene un elemento de cada uno de aquellos. Presenta un carácter matemático y no es una tautología. Es el axioma de elección en teoría de conjuntos. Estudiar de un objeto propiedades que tienen que ver con los conceptos proximidad, números de agujeros, consistencia o textura, conectividad, compacidad, metricidad y otros conceptos asociados a propiedades de los espacios topológicos presenta carácter matemático y no interviene en primera instancia tautologías, son contenidos de la topología. Y para finalizar, recuerdo que no sostengo que las matemáticas no son tautologías. Mi postura no es que las matemáticas no son tautologías, sino que mi postura es que niego que todas las construcciones matemáticas sean tautologías. Eso es lo que niego, que todas las construcciones matemáticas sean tautologías, eso es lo que niego. En el sentido de que algunos de los contenidos matemáticos no son tautológicos, al menos en primera instancia. Un abrazo a Iván Ballestero Burgo y un abrazo también a cualquier persona que haya llegado hasta aquí en este atrevimiento a realizar micropensamiento filosófico de las matemáticas. Esperando que esta reflexión sobre si las matemáticas son o no son tautologías pues pueda servir de ánimo para leer a Wittgenstein, para pensar sobre las matemáticas con rigor, pues me despido y un abrazo, no sé si matemático, tautológico o filosófico. Abrazo, al fin y al cabo.